de que sin la mujer la cristiada no hubiera podido ser. La historia de México está llena de participación activa de las mujeres, y yo creo que las chicas hoy necesitan conocer estas historias de rebeldía de las mujeres. Hay una en especial que para mí es como la Mulan de la cristiada. Ellos decían que darle voto a la mujer era darle voto al clero, porque creían que el clero las manipulaba. Claro, convoca al pueblo a una asamblea y son las mujeres las que le dicen: órale viejo, ahí vas. Ahí vas. Y ahí está la clave del éxito de lo que se conformó como las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Cuando pensamos en la cristiada, solemos imaginar a campesinos armados defendiendo su fe en los campos de batalla. Pero hay una parte de la historia que rara vez se cuenta. Las mujeres. Ellas no solo rezaban en silencio, fueron maestras y catequistas, formaron generaciones en la fe y se convirtieron en la red invisible que sostuvo a toda una resistencia. Con ingenio y valentía, se organizaron en brigadas que llevaban mensajes, medicinas y armas ocultas bajo sus vestidos. Eran espías, mensajeras y proveedoras. Y cuando la guerra lo exigió, algunas de ellas tomaron el mando de batallones, como Jovita Valdovinos, que levantó la voz y el fusil por Cristo Rey. Hoy, en Osadía Cristiana, nos adentramos en la historia de esas mujeres que con fe indomable sostuvieron la esperanza y marcaron la diferencia en la cristiada. Porque la verdadera fuerza de un pueblo no siempre se mide en las armas, sino en la osadía de quienes, aún sin ser vistas, mantuvieron viva la llama de la libertad. Esto es Osadía Cristiana. Bienvenidos a este segundo episodio de Osadía Cristiana. Estamos muy emocionados porque es un tema muy especial y que generalmente no se habla en la cristiada. Vamos a hablar de las mujeres, el papel de las mujeres en la cristiada. ¿Qué opinas? Ángela, pues un tema muy interesante, un tema además muy revelador seguramente para quienes nos escuchan, que han imaginado que la cristiada fue hecha por hombres, por soldados, por campesinos, pero yo estoy completamente seguro, después de haber hecho varias lecturas sobre el tema, de que sin la mujer la cristiada no hubiera podido ser. Sí, me parece muy importante su papel. ¿Y qué te parece si vamos empezando? Te voy a decir que las mujeres tuvieron un papel en la batalla. Generalmente nos imaginamos que los hombres fueron los que llevaron el fusil ya cuando se necesitó tomar las armas, pero hubo mujeres que también tuvieron que tomar ese papel, que supongo que fue muy difícil. Hay una en especial que para mí es como la Mulan de la cristiada, que se llama Jovita Valdovinos. Fue una mujer que nació en Zacatecas. Su familia, ella vivió la segunda parte de la cristiada y su familia vivió la primera parte de la cristiada. Mataron a su hermano, lo usaron como, pues lo colgaron en su pueblo como amenaza de lo que le podía pasar a los cristeros. Entonces ella, al sufrir pues un dolor inmenso, mataron a su padre, a su hermano, pues dijo, pues también voy yo. Oye, nunca se me hubiera ocurrido esto que me cuentas de la Mulan de la cristiada. No. Es decir, ella sufre o ve cómo su familia, su hermano, su padre habían sido asesinados ¿por quién? Por los soldados. Por soldados del sí, gobierno. En guerra. Ajá. En la guerra. En la guerra. Eran cristeros. Qué interesante. Sí, viene de familia cristera, su sangre era cristera. Y pues yo creo que esto fue lo que la mandó a también tomar armas. Sin embargo, para esconderse, como en el episodio pasado vimos que Anacleto se escondía de forma como obrero, ella también se escondía tomando su nombre por Juan. Ese era su nombre clave. Y es muy curiosa su historia porque ella formaba mujeres para que fueran a la batalla también las mujeres. Entonces, como era alguien que llegó a dirigir un batallón de alrededor de 80 hombres y mujeres, pues tendría que esconderse porque pues realmente la estaban buscando. Entonces, por eso la Mulan de la cristiada, porque se tenía que disfrazar de hombre para hacerse pasar por otro personaje que no fuera
ella que dirigía el batallón. Entonces, pues Jovita fue esta mujer que movió tanto a mujeres como a hombres para seguir la batalla, porque pues en la segunda parte de la Cristiada, ya ves que se dividió en 2 partes, pues le tocó, después de tanto dolor, de tanto sufrimiento al ver su familia morir, pues ser ella la que estar enfrente del batallón. ¿Cómo ves esta historia? Muy interesante. Yo quería comenzar el capítulo el episodio hablando justamente de la participación de la mujer. Y esta referencia que hace Samulán me hace todo el sentido. Yo no conozco a detalle la historia de Jovita Valdovinos. Entiendo que ella es de las que lucha en el norte de Jalisco y Zacatecas, en esta zona de Valparaíso, donde también está Aurelio Acevedo, que es un hombre muy importante en la cristiada, uno de los grandes jefes del ejército cristero y a quien le debemos la documentación de buena parte de las historias que conocemos de la cristiada. Jovita Valdovinos entonces es una de esas mujeres que ha tenido que salir al campo, fusil en mano, montada en el caballo, para dar la batalla de manera directa. Sí. Y me hace pensar en la importancia de la participación de la mujer. Es cierto que hubo muchas mujeres en la época de la persecución religiosa que tomaron las armas, pero la gran mayoría de ellas no necesariamente tomaron un fusil, sino que tuvieron, digamos, otra participación en la cristiada. Su aporte fue fundamental, ¿no? Pero esto de Jovita Valdovinos, yo quiero recomendarles a todos que si quieren profundizar en la historia de Jovita, lean un libro escrito por el señor Godoy, uno de los grandes historiadores de la cristiada, un periodista muy importante de la ciudad de Guadalajara que por muchos años escribió en el periódico El Occidental, que se llama 1926, si no me equivoco. Este libro llevaría a profundizar sobre la historia de Jovita Valdovinos, entre otros grandes personajes. Pero Ángela, a mí es importante contarte esta historia de las mujeres, en la forma en que ellas participaron en la cristiada. Porque si bien es cierto, hubo mujeres que, como Mulan, esta heroína de Disney, toman el lugar de su padre y de su hermano en la batalla para alcanzar la libertad de su pueblo, no solamente pensando en su familia, sino pensando en la libertad de su pueblo. Hubo otras mujeres que participaron de forma directa en la cristiada, pero que no fueron grupos que surgieron de forma espontánea o no se involucraron en la cristiada porque fueron de alguna manera lastimadas en su entorno, en su familia, sino que desde antes de la cristiada ya venían desarrollando una serie de actividades pastorales, religiosas, cívicas, que hace también la historia de estas mujeres algo indispensable que yo creo que tenemos que proponer a las chicas de hoy, que en esta necesidad de autoafirmarse, de proponerse a la sociedad como mujeres líderes, como capacitadas o hábiles para participar a la sociedad, y con estas ideologías que luego confunden y hacen pensar que necesitan hacer un poco lo mismo que los hombres. La historia de México está llena de participación activa de las mujeres, y yo creo que las chicas hoy necesitan conocer estas historias de rebeldía de las mujeres. Completamente de acuerdo. Y creo que me suena un poquito esa historia sobre un grupo que se llama Las Brigadas de Juana de Arco, ¿verdad? Sí, las Brigadas de Juana de Arco. Estas mujeres que han pasado a la historia como un grupo muy especial. No sé si recuerdas la película de La Cristiada, esta donde participa Eduardo Verástegui, Andy García, Eva Longoria y grandes actores de Hollywood, una megaproducción sobre este episodio de la historia de México que les recomendamos que la vean, por cierto. Completamente. Ciertamente usa varios recursos y reúnen solo en el mismo guión
distintos personajes que probablemente nunca interactuaron entre ellos, pero es muy ilustrativa de la cristiada. Y las brigadas Juana de Arco son mujeres que se involucran en la cristiada en el momento en que se da el paso hacia la defensa armada de la libertad. Es decir, durante muchos años la mujer fue fundamental en el desarrollo social, cultural, religioso de nuestro país. La Constitución de 1917, Ángela, esto es muy importante que lo sepas y que lo sepan otras mujeres. La Constitución de 1917 prohibía el voto a la mujer. Es decir, los revolucionarios se negaron a darle voz y voto a las mujeres en la participación de la vida social o en la configuración de la vida social. Las mujeres no podían votar y lo hacían por un asunto de machismo, lo hacían por un asunto de temor de que la mujer pudiera ser... ¿Un parteaguas en los resultados? No, fíjate, seguramente lo sería, porque la mujer era muy activa en esa época. Ellos decían que darle voto a la mujer era darle voto al clero, porque creían que el clero las manipulaba y como el clero las manipulaba, entonces no podían otorgarle el derecho al voto. Por eso la Constitución de 1917, que como ya vimos en el primer episodio, era completamente antirreligiosa, que prohibía que hubiera cierto número de sacerdotes, digo, en su reglamentación, no necesariamente en la Constitución misma, pero sí en su reglamentación, que la educación la hacía una educación laica, tenía esta particularidad que no reconocía el derecho de las mujeres a participar en la vida política. Y la mujer encuentra este espacio de participación en la iglesia. La iglesia fue la que abrió las puertas a la participación de las mujeres y le permitió a la mujer desarrollarse en una época en la que la mujer no era poco más que un adorno o una persona dedicada casi de manera exclusiva a las tareas del hogar y en muchos casos al servicio propiamente de los hijos y del esposo o de los padres, ¿no? Y es la iglesia la que abre las puertas de la participación social de la mujer, por lo tanto del desarrollo de la mujer, la que le reconoce su dignidad y la impulsa a organizarse también socialmente y participar para cambiar la situación en la que vivía la mujer, ¿no? Sí. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se cree que la mujer ha sido, o hemos comprado estas narrativas de que la mujer ha sido históricamente condicionada por la iglesia, por el matrimonio, por los valores religiosos, y no siempre ha sido así. Es decir, en México, quien le cierra la puerta a la participación política de las mujeres fue la revolución y los revolucionarios, los liberales, los masones y los socialistas, ¿sabes? Wow. Sí, porque viendo pues actualmente la situación de la mujer en ideologías, casi siempre la culpa la echan a la iglesia. Y observando el papel de la Constitución en todo esto, wow, creo que es una sacudida de ojos, ¿no? Sí, por eso te decía que era importante que conocieran o que tú particularmente tuvieras al menos la conciencia de que la revolución, que es de alguna manera la abuela, me refiero en términos ideológicos, la abuela de todos estos movimientos progresistas e ideológicos que luego van y agreden las iglesias y que luego van y critican de alguna manera las instituciones patriarcales, el matrimonio, la paternidad, todas estas cosas, pues tienen que saber en principio que en México la mujer no pudo votar hasta los años 50 y fue justamente por el paradigma de los revolucionarios, del temor que tenían de que las mujeres fueran manipuladas. ¿Pero por qué decían esto? Y aquí es donde entra la historia de las mujeres en la cristiada. Al terminar el porfiriato,
Los católicos, ya lo habíamos visto en el episodio 1, en el episodio anterior, comienzan a trabajar en la organización del pueblo. Uh-huh. Y dentro de esto, algo muy importante era la organización de la mujer. Los católicos le proponen a las mujeres de la época a que se organicen y se preparen para participar activamente de la vida social y sean ellas las educadoras de las nuevas generaciones, pero no en términos de solamente de la que educa como madre, uh-huh, sino que fuera la mujer a través de sus cualidades naturales, es decir, la ternura, la belleza, la paciencia, la delicadeza, a través de estas cualidades, la que diera forma a la vida social y las invitan a participar activamente en la vida social. Siendo así, a principios del siglo pasado, 1911-1912, se comienza a organizar una agrupación que se llama las Damas Católicas. Okay. Las Damas Católicas eran una combinación de aristócratas de la época, es decir, de mujeres pudientes, educadas, con mujeres trabajadoras y con mujeres campesinas, unidas en un solo propósito, que era la restauración de la dignidad de la mujer y la organización de la mujer para que fuera esta la protagonista de la configuración de la cultura en la vida social. Wow. Entonces, estas mujeres que eran, como te digo, provenientes de la aristocracia, pero también mujeres trabajadoras y al mismo tiempo mujeres campesinas, se iban organizando a través de secciones, a través de las cuales se educaban en cuestiones religiosas, pero también en cuestiones sociológicas, y desarrollaban juntas o aprendían juntas una serie de habilidades que les permitían colocarse como las primeras responsables de la educación de la vida social, en la vida social. No me estoy refiriendo con esto a que eran estrictamente maestras o catequistas, ¿eh? Uh-huh. Me estoy refiriendo en que eran mujeres que promovían valores, principios, educación en el sentido estricto de que es del ejercicio de configurar la vida social, como de esa humanizar. Como de actuar para que vean la fe. ¿O en qué sentido dices que no solamente maestras y catequistas, sino que por su trabajo? Sí, me refiero a que no eran estrictamente profesoras o uh-huh, las catequistas de la parroquia, okay, sino que la mujer iba asumiendo su vocación y su misión en el mundo como aquella que aportaba a través de la ternura los cimientos de la transformación. Es decir, la mujer era la que ennoblecía la vida social. Entonces las damas católicas comienzan a convocar. Por supuesto que los espacios directivos de estas agrupaciones en su mayoría estaban compuestos por aristócratas, es decir, por mujeres pudientes, influyentes, ¿no? Pero no todas. La gran mayoría de ellas provenía del pueblo, ¿no? De las clases trabajadoras, de las clases campesinas, y comienzan a organizarse en las parroquias de tal forma que organizaban en las parroquias obras asistenciales, le llamaban en aquel tiempo los roperos parroquiales. No sé si has visto ahora que se puso de moda que se colocaban clavos en los muros de alguna calle muy transitada y luego ahí se colocaban chamarras. Y en diciembre pues pasan ahí, al que le haga falta una chamarra, pasa y toma una, y la gente iba colocando ahí ropa y de alguna manera apoyaba. Bueno, lo mismo hacían en las parroquias, pero también organizaban comedores asistenciales y lo organizaban las escuelas dominicales, que no eran otra cosa más que las mañanas del domingo la dedicaban a la educación de la mujer. Piensa que en aquel momento las mujeres no tenían acceso a la escuela ni a la universidad, ni a la educación académica, como hoy tienen acceso muchas mujeres. De hecho, ya uno ve los salones y hay más mujeres que hombres, sí. ¿no?
Los propios congresos están configurados en su mayoría por mujeres. Bueno, hay un asunto de paridad, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo ya te dije por qué los revolucionarios se habían limitado lo más posible la participación de las mujeres. Pues los católicos organizan a las mujeres para que sean ellas las que se eduquen y se compartan conocimiento y se compartan habilidades. Entre ellas. Entre ellas. Bueno, para que te des un ejemplo, esta organización de las damas católicas llega a tener nada más en Guadalajara, 13,000 mujeres registradas. 13,000. Más del 10% de la población total de Guadalajara formaba parte de las damas católicas de Guadalajara. ¿Y quién inició este movimiento? La organizan mujeres de la Ciudad de México, impulsadas por el sacerdote Bernardo Bergoen y otros sacerdotes, el padre Bertis, jesuitas casi todos, y van promoviendo esta organización de mujeres en todo el país. Ahora, qué interesante. Mira, se fundan en todo el país. Se organizan en todo el país. En Guadalajara son ellas quienes junto con Anacleto organizan las grandes protestas y manifestaciones. Es decir, si Anacleto tenía un brazo movilizador, esa era la mujer. Porque la mujer se había convertido en protagonista de la defensa de las libertades religiosas, políticas y civiles de toda la sociedad, no nada más de las mujeres. Ahora veo por qué en su libro, La misión de la mujer, habla tan especial de la mujer. O sea, realmente la conoció como alguien que podía mover a la sociedad. Sí, Anacleto les dedica varios discursos, les dedica varios escritos, les dedica mucho tiempo como un hermano mayor, ¿no? Uh-huh. No sé por qué esto está como jalándose, pero Anacleto fue un gran aliado de las mujeres. Fue un gran aliado de la mujer y encontró en ellas, organizadas por supuesto, o encontró con ellas las formas de estimularles a participar y hacer valer los derechos que la revolución nunca le había reconocido. Hoy creemos que han sido los progresistas los que han facilitado el acceso de las mujeres a la participación política. Eso es totalmente falso. Fue la revolución la que le prohibió el acceso a los puestos de elección popular, al voto mismo a las mujeres, y fueron los católicos los que las impulsaron a reclamar ese derecho. Cuando se concreta fue en mucho gracias al impulso que los católicos le dieron al voto femenino, ¿no? Nos venden el feminismo, ahora nos quiere vender una historia que es totalmente equivocada. Pero bueno, estas mujeres participan en la defensa cívica de los derechos de la Iglesia, de la libertad religiosa, de los derechos políticos y sociales. ¿Qué hacían? Bueno, ya hablamos de que eran educadoras, pero también eran grandes promotoras de la participación cívica y social. Sí, como lo vimos en las protestas, ¿no? Sí, pero no solo a través de la protesta. Ellas iban organizando a las mujeres de las empresas y creando sindicatos y agrupaciones de mujeres para defender los derechos de la mujer trabajadora. Para que estas nuevas condiciones que daba la industria o que requería la industria, no perdieran de vista que la mujer tenía como prioridad la educación de los hijos y la atención de la familia. Entonces, a través de la organización y de la formación de sindicatos, ellas siempre promovieron que hubiera que se les reconocieran derechos a las mujeres trabajadoras para que pudieran seguir ejerciendo su maternidad a plenitud. Es decir, que el trabajo no fuera factor de disolución de su familia. Wow. Qué importante sería que pasara lo mismo hoy. Exactamente. Y no se reclamaran estrictamente una igualdad vacía que no reconoce los roles que tiene la mujer en la sociedad. Que es fundamental. Increíblemente importante. Entonces, las damas católicas siguen trabajando. Se fundan en 1912. En 1918 son protagonistas de la primera victoria de los católicos en Jalisco. En la Ciudad de México continúan haciendo esta labor.
miles y miles de mujeres incorporadas e integradas en estas dinámicas dirigidas por mujeres, porque no eran dirigidas por hombres. Evidentemente, en las cuestiones políticas y sociales, los hombres que habían tenido cierta experiencia durante el Porfiriato o a través del Partido Católico Nacional u otras expresiones políticas, les acompañaban, les aconsejaban. Por supuesto, los esposos estaban allí al pie del cañón, ¿no? Pero la mujer era protagonista de estos procesos de transformación. Luego, la persecución comienza a arreciar. Las cosas comienzan a volverse difíciles. La violencia comienza a manifestarse. Es ahí cuando surgen mujeres como Jovita Baldovinos. Sí. ¿Sí? Esta Mulan de la cristiada. Qué interesante. Yo jamás se me hubiera ocurrido, ¿eh? Es que se me hizo completamente relación que se sacrificó no solo por sus padres, que ya estaban muertos, que supongo que fue una inspiración muy grande, sino que también por su pueblo y por la libertad de su pueblo. Fue un sacrificio como el que hizo Mulan. Tienes razón. El tema es que cuando ya se reglamentó la Constitución, que era totalmente antirreligiosa, sucede que algunas mujeres son las primeras que impulsan a sus hijos y a sus esposos a salir al campo a defender los derechos a través de las armas. Qué difícil, ¿no? Imagínate la decisión. Ya lo habíamos platicado. Convoca el pueblo a una asamblea y son las mujeres las que le dicen, órale viejo. Ahí vas. Ahí vas. ¿Por qué? Porque eran tan decididas que decían, si no vas tú, voy yo. Voy yo. Y el hombre tomaba la decisión de irse. No, sí, me acuerdo hoy. Por naturaleza el hombre protege. Y el hombre se ocupa del cuidado y la protección de los suyos. Y esta disposición natural hizo también que la mujer asumiera las cargas de quedarse en casa con la responsabilidad de los hijos pequeños, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres habían visto partir a los campos de batalla a sus padres y a sus hermanos, a sus amigos, a sus novios. No nada más a la familia, sino a aquel con el que pretendían formar una familia. Fue entonces cuando pensaron que no podían dejarlos solos. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Porque ellas los habían impulsado. Y yo creo que les generó esa inquietud de qué podemos hacer ahora. Sí, imagínate, piensa en ese escenario, porque sabían que los mandaban a una guerra perdida. O sea, no era un ejército el que se conformaba bien organizado, bien armado, con municiones, estratégico. Muchos de ellos ni siquiera habían nunca vivido en el campo. No habían montado un caballo, que era muy común en aquella época, pero los estudiantes de las ciudades no es que estuvieran en caballo a diario, ¿no? Que fueran grandes jinetes, ¿no? Eran fusiles contra palas, casi. Eran fusiles contra palos, ¿sí? En la primera parte de la cristiandad así fue. Entonces, ante este escenario ya de confrontación violenta y armada, hubo una iniciativa que se da en Zapopan, en Guadalajara, ya en 1926, por parte de las mujeres que participaban en el grupo de las empleadas católicas, es decir, un sindicato de mujeres trabajadoras. Ellas se dan cuenta de que era necesario organizar a la mujer para hacer aquello que los hombres no podrían hacer porque serían delatados. Y esto eran labores de inteligencia, labores de información y comunicación entre los alzados y el traslado clandestino de armas. Porque pasaban por desapercibidas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estas mujeres podían andar por la calle sin que, en la visión machista del revolucionario, representaran una amenaza. Una amenaza. Las degradaban tanto que nunca pensaron que iban a hacer algo tan grande. Esa es la clave. Las mujeres católicas sabían
que los revolucionarios y los liberales les habían despreciado históricamente y les despreciaban tanto, les veían como seres inferiores que no les representarían ninguna amenaza. Y ahí está la clave del éxito de lo que se conformó como las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Wow. Quizá uno podría preguntarse por qué escogieron este nombre. Bueno, es que en fechas recientes a aquel momento la Iglesia había reconocido a Juana de Arco, que fue una heroína francesa que recibe visiones de Santa Margarita y del arcángel Miguel para ayudar al rey a defender. La fe. No, su reino. El país. El país. Fue en la Revolución Francesa. No, fue mucho antes. Mucho antes. ¿Sí? En la Edad Media, el rey de Francia estaba siendo amenazado por otros reinos. Ok. Prácticamente el reino de Francia, que es la hija primogénita de la Iglesia, estaba bajo amenaza. La moral de los vasallos del rey estaba por los suelos porque estaba perdido prácticamente. Y entonces una mujer campesina, Juana de Arco, comienza a recibir visiones e instrucciones para que salga a levantar la moral de los vasallos del rey y le da indicaciones precisas a través de revelaciones privadas y se convierte en la heroína que reconquista para Francia la victoria. Entonces, este personaje que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo pasado, la Iglesia la había de alguna manera canonizado, no de alguna manera la había canonizado, se volvió en el modelo de estas mujeres que se deciden a organizarse de forma clandestina. ¿Por qué clandestina? Pues evidentemente estaban... No podían anunciar, llevo armas. Claro. Pero mira qué interesante cómo lo hacían. Las mujeres tenían la tarea, primero, de llevar información, es decir, de conectar, comunicar a los distintos líderes cristeros. Estamos hablando ya de las cuestiones militares, Sí. ¿no? De la revuelta armada. Luego, obtener información de sus contactos. O sea, las mujeres se convirtieron literalmente en espías que recababan información de sus relaciones sociales, porque muchas de ellas se vinculaban, se relacionaban con hombres poderosos, sus familias se relacionaban con hombres poderosos con acceso a información, se daban cuenta y de forma secreta lo hacían llegar a los jefes cristeros. Me recuerda una escena de la película de San José Sánchez del Río. Tal vez no era una mujer de la brigada Juana de Arco, pero en la última noche de San Joselito, su tía, creo, no sé si era su tía, le lleva dentro del pan una hostia. No sé, me da como un flashback a que algo así fue. Bueno, las damas católicas de Guadalajara, digo no de Guadalajara, de todo el país, las damas católicas nunca se involucraron en la cuestión estratégica militar. Es decir, ellas no conformaron las brigadas. Muchas mujeres de las damas católicas se unieron a las brigadas, pero como organización, las damas católicas decidieron mantenerse en otro tema. Uno de los asuntos que atendían las mujeres de las damas católicas era el cuidado y la protección de los sacerdotes que permanecieron entre el pueblo para celebrar los sacramentos de forma clandestina. Okay. Y ellas les hacían llegar el vino, el pan, los ornamentos o los aceites, todo aquello que requirieran para ejercer el sacerdocio, ¿no? Y también lo hacían de forma clandestina. Pero a diferencia de las brigadas Juana de Arco, las damas católicas no se involucraron en la estrategia militar, en la guerra, como dices, ¿no? Las brigadas Juana de Arco sí. Las brigadas Juana de Arco se organizan como un ejército paralelo al ejército cristero. Estaban conformadas de la misma forma que estaba organizado el ejército cristero. Batallones, mandos y una estricta, de alguna manera, secrecía sobre sus actividades. ¿Por qué? Ya decíamos, ¿no? Servían de información,
de comunicación, de información, también para la compra y el suministro de armamento. Y esto lo hacían de una forma muy peculiar. ¿Cómo? Mira, ellas tejían sus propios vestidos. Ajá. Y en el forro de los vestidos bordaban espacios para guardar ahí las municiones, que luego, ocultas en el vestido, las trasladaban caminando o viajando en tren o en auto para no ser descubiertas y hacer llegar las municiones A los cristeros. cristeros. Imagínate cuánto pesaban. O sea, traían municiones y aparte armas en los vestidos. Sí, sí. Todo lo que podían esconder dentro de sus vestidos, en vestidos confeccionados por ellas, para hacérselo llegar al ejército cristero. Wow. No me imagino ir caminando con un rifle aquí a un lado y luego unas balas en la cintura. Evidentemente no iban los rifles. No, o sea, abajo del vestido. Iban desarmados, ¿sabes? O sea, las armas son como sí, se desarman. Las armas se desarman. Ah. Tienen distintos componentes y cada uno se va colocando de forma que garantice sus mecanismos, ¿no? Pero las brigadistas de la Juana de Arco tuvieron que aprender a desarmar. No solo a desarmar, sino a fabricar municiones, a fabricar explosivos. Wow. Para luego enviarlos a los campos cristeros. Eran ellas las que fabricaban las armas. Sí, pero no había lugar de donde sacar armas. En lugares clandestinos. ¿Sabes qué más hacían? A través de sus contactos, buscaban a los propios militares o a las empresas que fabricaban las armas para comprarles las armas y luego ellas trasladarlas al ejército cristero. ¿Y de qué cristero. forma las compraban para que no sospecharan? Pues recaudaban dinero. ¿Cómo lo recaudaban? Iban de vez en cuando solicitando a las familias católicas aportaciones voluntarias. ¿O no? Voluntarias o no. ¿Por qué o no? Porque en muchos casos el financiamiento de estas armas llegaba a partir de las solicitudes del ejército cristero a las personas, a las familias adineradas, ¿no? Pero bueno, las mujeres en las brigadas Juana de Arco muchas veces sufrieron vejaciones, abusos, violencia y fueron asesinadas al ser descubiertas. ¿Y si descubrían a una, no descubrían a todas? Mira, era una red secreta. Estamos hablando de que se calcula que en esa época las brigadas femeninas Juana de Arco llegaron a reunir 25,000 mujeres ¿En todo organizadas México? En todo México. 25,000 mujeres. Muchísimo. Muchísimo. Hasta ahorita que la población creció muchísimo, 25,000. Wow. Es un mundo. Pero 25,000 mujeres dedicadas a la inteligencia militar, a la fabricación de armas, municiones, al traslado de municiones, al cuidado de los enfermos, porque muchas de ellas fungían como enfermeras en los campamentos cristeros, como correos, es decir, como gente que llevaba y traía información y mensajes entre los distintos jefes cristeros. 25,000. Pero su compromiso era total. Era absoluto, que muchos cristeros llegaron a afirmar que de no haber sido por ellas, el movimiento cristero no hubiera podido ser lo que fue. Porque las llegaron a detener, a muchas de ellas. Y su silencio garantizó que la red de 25,000 mujeres siguiera funcionando y no fuera detectada por el gobierno hasta casi al final de la cristiada. O sea que duraron alrededor de 2 años. Más de 2 años, las mujeres de las brigadas Juana de Arco estuvieron participando sin ser detectadas por el gobierno, sin ser identificadas. ¡Qué impresionante! En parte por esta noción equivocada de los revolucionarios de que la mujer era inofensiva. ¿Y sabes qué? Fue gracias a la mujer que los ejércitos cristeros tuvieron cierto éxito que obligó al gobierno a llegar a acuerdos con la iglesia. Pues sí, si no le hubieran mandado municiones, ¿de dónde las sacaban? Sí, fue un asunto verdaderamente complejo. Es decir,
Tampoco es que le trajeran municiones a manos llenas, pero ese es una de sus grandes virtudes, que las conseguían, y las conseguían del mismo ejército federal, es decir, del mismo gobierno. Llegaban a persuadir a los mandos y a la tropa de que les vendieran las municiones, con las que después serían atacados, ¿eh? Imagínate la persuasión. El poder de la persuasión que tenían las mujeres. La mujer tiene un extraordinario poder de persuasión. Cuando la mujer decide persuadir, cuidado, ¿no? Entonces, las brigadas Juana de Arco son realmente un episodio donde la mujer en este país ha dado muestra de ser estratégica, fundamental y comprometida totalmente con la causa de Cristo y de la Iglesia. Las mujeres además mantuvieron su autonomía respecto de cualquier otra organización, como la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa o la Unión Popular. Es decir, fueron capaces de asegurar su autonomía dentro de la gesta cristera al darse cuenta que era fundamental para ellas mantener su propia estructura en libertad y con autonomía, tomar sus propias decisiones y hacerse responsables de ellas. La Brigada Juana de Arco, al terminar la cristiada, no se disuelve. ¿Qué siguen haciendo? Acuérdate que cuando termina la cristiada, se llegan los acuerdos de 1929, se conforma la Acción Católica Mexicana. Ahí prácticamente se reúnen todas, tanto las damas católicas como las brigadas. Como las brigadas terminan siendo parte de la Acción Católica Mexicana y cambian su carisma, su trabajo, su agenda, para volver a la catequesis y a la educación. Qué cambios tan extremos, ¿no? De educar, tal vez ser madre de familia, tal vez trabajar, a ser completamente una organización militar y de nuevo otra vez a ser catequista. Bueno, es que ellas hacían lo que las circunstancias les demandaban. Y esa adaptación nos hace falta muchísimo. Sí, pero ¿quién como la mujer tiene esa capacidad de adaptación a las circunstancias? Es decir, la cristiana no hubiera podido ser sin estas mujeres valientes que asumieron incluso el rol militar para poder defender sus convicciones. Muchas de ellas murieron, no las conocemos. Desafortunadamente no se ha llegado a documentar, como sí se ha hecho con sacerdotes o con algunos otros personajes, del testimonio tan importante de estas mujeres en la cristiada. Creo que eso es algo muy importante, que tenemos muchos santos, beatos en la cristiada, pero a veces no nos damos cuenta, entre tanto, que hubo mujeres que también dieron la vida por Cristo y estuvieron al pie del cañón, y estuvieron organizando, y su papel fue fundamental. Y pues realmente por documentos faltantes, por información que ahora es de boca a boca más bien, vemos que hubo mucha más participación de la que nos imaginamos. Por supuesto, te digo que hablamos solo de la Brigada Juana de Arco, 25,000 mujeres, solo de ellas, ¿eh? Las damas católicas seguramente tenían muchas más mujeres organizadas. ¿Por qué no se sabe mucho de esto? Porque se quemaron los archivos. Wow. ¿Quién los...? O sea, las mismas mujeres los quemaron porque no lo hacían para que su nombre luciera en una placa en la plaza del pueblo, para que su nombre estuviera instalado en una calle, en una escuela. No tenían la vanidad que luego tienen los revolucionarios. No les importaba. Hacían por Dios y por la patria. Hacían por Dios y por la patria. Piensa eso. Los revolucionarios presumen ser grandes. Todas sus victorias. Todas sus victorias. Y además todas sus mentiras las venden como si fuera real. Una generosidad y una heroicidad. Estas mujeres, estas 25,000 mujeres, apenas si sabemos los nombres de unas cuantas de ellas que eran los mandos principales. Porque los hombres que documentaron la cristiada y se relacionaron con ellas, pues evidentemente han colocado ahí en la historia los nombres de estas pocas mujeres, pero fueron 25,000. Mira, hay una chica de Colima
que es detenida por los militares, es descubierta llevando, creo que alimento Para los cristianos. para los sacerdotes escondidos. La toman presa los militares y le dicen que en caso de no hablar, es decir, de no contar, de no delatar dónde están los sacerdotes y dónde están los jefes cristeros, le dice el general: tendré que entregarte a la tropa. Y te imaginarás para qué. Para ser vejada, abusada, lastimada, hasta morir. Dice: habla, si no, tendré que entregarte a la tropa. Una chica de 19 años, en plena juventud. ¿Qué crees que pasó? Se quedó callada. Se quedó callada. Tenía un juramento de silencio. Se quedó callada. No delató a nadie. ¿Podía saber o no? No lo sabemos. Pero tenía la convicción de entregar su vida por esa causa, que para ella era superior a cualquier dolor o a cualquier injusticia que pudiera recibir de parte de las bestias del Ejército Federal. Con esto te pongo un botón de muestra de lo que fueron las brigadas femeninas Juana de Arco. Ahora, no hablo de las que murieron en accidentes en la fabricación de armas, porque no eran expertas en la fabricación de armas. Me imagino que entre prueba y error corrían muchas vidas en riesgo. Explotaron muchos polvorines. Sí. Muchas mujeres terminaron quemadas, perdieron brazos, extremidades, la vista. Porque, como tú dices, en la prueba y error, muchos de estas vidas se perdieron o se limitaron en accidentes. Entonces, sirva este episodio para hacer un homenaje a esas miles de mujeres que en este país se portaron con osadía cristiana y respondieron a las circunstancias de su época para heredarnos maternalmente un México de libertad. Justo creo que eso de heredarnos, no solo reconocer todo su papel, todo lo que pasaron, sus sufrimientos, sus peleas, sino darnos inspiración, que ahora en el tiempo en que la mujer ha sido tan distorsionada, tan puesta a prueba, que tenemos que ser mejores que los hombres, mejores que esta persona, mejores que no sé qué. Las brigadas Juana de Arco y cualquier mujer como Jovita Baldovinos o cualquier mujer como las damas católicas, si te fijas, no deseaban ser mejores que los hombres, sino que deseaban ir de la mano con los hombres para conseguir un resultado que en este caso era liberar al pueblo de una opresión contra su fe. Y creo que es algo que nos deja un ejemplo muy grande, que no es una competencia, es ir de la mano para lograr resultados. Ciertamente, la mujer tiene un papel fundamental en esto, y es un papel de alguna manera que honra todavía más su condición, que le hace entender que su posición no podía ser la de competirle, porque estaban en una situación de verdadera amenaza, ¿no? Ahora, las mujeres no estaban, como decían los revolucionarios, a la espera de lo que mandaran los clérigos o los conservadores. Las mujeres eran proactivas. No esperaban que algún politiquillo o que algún lidercillo propusiera algo para luego ponerse a su servicio. Ellas se organizaban y fundaban escuelas, pero para todos. ¿Me explico? Uh-huh. No luchaban por los derechos de la mujer, luchaban por los derechos humanos, por los derechos de todos. No se colocaban en una posición de víctima,
sino que buscaron siempre hacerse responsables de lo que a ellas les correspondía en la cuestión social. Y ellas entendían que por sus cualidades naturales, algo en lo que ellas podían aportar de forma determinante era en la educación. Y muchas de estas mujeres, al terminar la guerra cristera, fueron las que sostuvieron todo el andamiaje educativo de este país. ¿Sabes? O sea, muchas escuelas que habían sido... Te pongo el caso de las damas católicas en la Ciudad de México. Las damas católicas en la Ciudad de México habían organizado una gran escuela de artes y oficios para las mujeres y para los niños en la Ciudad de México. El gobierno les toma ese edificio, lo cierra, y las mujeres no le reclaman el edificio al gobierno, ¿sabes? Las mujeres consiguen a través de cuestiones que les devuelvan las cosas, las herramientas, los documentos que estaban dentro del edificio, toman las cosas y se las llevan a otro edificio nuevo y continúan su tarea educativa. ¿Me explico? Persistencia. Persistencia, no la colocación eterna del rol de víctima en este país, sino eran mujeres proactivas, comprometidas, decididas, creativas. Eran mujeres creativas. Encontraron siempre la forma de solucionar los problemas que se les iban presentando. ¿O acaso crees que haber colocado dentro de sus vestidos, haber cosido sus vestidos los forros necesarios para cargar armas, no es acaso un signo de creatividad? Increíble, ¿eh? A mí nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, entonces, las damas católicas, las mujeres católicas en este país han sido siempre mujeres creativas. Dicen que el que cree, crea. Y también fuertes. Creo que es la verdadera fortaleza de la mujer. Sí, esto que nos platicaste de Jovita Baldovino, imagínate, yo no lo conocía a detalle, es decir, no sabía, había escuchado de ella como una líder cristera, una mujer que incluso de forma denostativa se le había mencionado como alguien que se tenía que vestir como un varón para pertenecer a las filas cristeras, y algunos incluso le han dicho de machorra y todas estas cosas. Pero ahí entiendes todo el ingenio de estas mujeres, la inteligencia de estas mujeres para crear las condiciones para cumplir con su deber familiar. Ahora que me salen con que los roles de género y todas estas cosas, y piensas en esas mujeres que pasaron por guerras y que gracias a ellas se recuperó la libertad y que lo hicieron de esa forma tan genial, porque se ocupa un genio especial para desarrollar todo este tipo de estrategias. Cuando ves a las chiquillas en las calles reclamando derechos que nunca les han sido negados, o exigiendo como derechos cuestiones tan brutales como la licencia de asesinar niños en el vientre. No me imagino las caras que tendrían las mujeres de 1917 al ver esto. Sí, mujeres que sí lucharon por los derechos de las trabajadoras, que sí se ocuparon de darle educación a otras mujeres para que fueran tan brillantes sus destinos como las de las más privilegiadas. No se dedicaban a violentar calles, a violentar casas. Se fueron a la guerra a hacer su parte, ¿no? Y terminada la guerra continuaron siendo ellas agentes de transformación social, reclamando derechos, organizando mujeres, educando mujeres y niños. Yo creo que este ejercicio que hicieron las mujeres católicas de aquella época debe movernos a todos
a buscar ser un poco más creativos y preocuparnos mucho más por la cultura de nuestro pueblo, que fue la gran preocupación de las mujeres. Que no se pierda, que ese legado que nos fueron heredando persista. ¿Sí? Entonces, finalmente, decir que la participación de la mujer en la cristiada es fundamental para que los hombres y algunas pocas mujeres que salieron al campo de batalla hubieran logrado resistir por lo menos 3 años para obligar al gobierno a buscar un acuerdo con la iglesia, que no con ellos. Esto es muy importante. ¿Por qué Calles no quiso llegar a un acuerdo con los que verdaderamente estaban al frente del ejército cristero y de las organizaciones que defendían cívica y políticamente la defensa de la libertad religiosa? Pues le iba a implicar desventajas a ellos, Porque ¿no? le iba a implicar ceder. Y porque sabía que la gente que estaba en el campo de batalla, particularmente las mujeres, estaban dispuestas a seguir haciendo el sacrificio que fuera necesario. No platicamos de otra figura que fue fundamental en todo esto, porque la cristiada no solamente fue levantamiento armado, ¿sabes? Uh-huh. Fue también muchos años de resistencia civil pacífica, de protestas sociales. Sí, como en la que hablamos, ¿cómo se llamaba? Que era económico. El boicot. El boicot económico. Bueno. Ajá. No hablamos de las mujeres que participaron en el boicot, que eran las damas católicas, pero que tuvieron una participación muy particular. Las mujeres que participaron en el boicot entendían que el boicot era un momento de luto, ¿no? En un momento de pena, en un momento de protesta. Y que había que evitar en la medida de lo posible la participación en cuestiones de esparcimiento, de lujo, ¿sabes? ¿Qué hacían? Se vestían de luto, se vestían de negro y colocaban moños negros en sus casas. Se colocaban, ya lo habíamos platicado, fuera de los cines, invitando a la gente a sumarse al boicot, repartían volantes, escribían sus propias revistas, se llamaba La Dama Católica, sus propios periódicos, los distribuían, pero lo hacían vestidas de luto, vestidas de negro. Esto hizo que de forma burlona los agentes del gobierno, los periodistas del gobierno, los intelectuales del gobierno les llamaran las langostas negras, porque iban vestidas todas de negro, de luto. Y pasaron a la historia de forma burlona de parte de los hombres de la revolución como las langostas negras. Sin embargo, esto a las mujeres no les importaba, es decir, no hería su orgullo, su vanidad. Uh-huh. Al contrario, se sentían orgullosas de participar de una estrategia que ya había demostrado ser eficaz en Guadalajara. Desafortunadamente, cuando esto ya se coloca a nivel nacional, pues no tuvo la respuesta que necesitaba para ser efectivo como recurso de protesta. Pero pues de alguna forma fueron reconocidas. O sea, eso que las mencionen ya es que generó un impacto en su pues en su forma de vivir. Es que era impactante, yo me imagino, para todos, ver a estas mujeres su nivel de compromiso. Por eso es que buscaban ridiculizarlas, porque impactaban a los otros, a los que las veían. Su testimonio era contundente. Y sin embargo nunca las pensaron como amenaza. Y sin a pesar embargo, de todo eso. No las vieron como una amenaza. Bueno, pues yo creo que espero te haya sido interesante esta charla sobre la participación de la mujer en la gesta cristera. Y me gustaría que tuvieras en cuenta en tu vida todos los esfuerzos que han hecho las mujeres católicas para que hoy gocemos de libertades. Sí. Y muchos ejemplos muy grandes, zapatos muy grandes por llenar. Bueno, cada quien tiene su historia y Dios a cada quien le asigna un llamado, una vocación. No es necesario que uno llene zapatos de nadie. Bueno, eso también. Es necesario que
estés dispuesta a escuchar lo que Dios te pide y en las circunstancias en las que Dios te llame, a lo que Dios te llame, pues respondas de forma creativa y valiente como estas mujeres. Eso, a mi juicio, sería suficiente para que construyas tu propia historia de heroína, como Mulan, como Jovita, como las Brigadas Juana de Arco, como las Damas Católicas, como las Cristeras, ¿no? Sí. Y pues no queda más que cerrar. Yo creo que ya vamos cerrando un poco. Con un mensaje muy importante con estas mujeres, que es reconocer todos los valores, todas las ventajas que tenemos como mujeres, no degradarnos por ser mujeres, porque a veces nosotras mismas nos han implantado tanto esa idea de que el hombre nos degrada que hasta nosotras mismas decimos, no, no, no. Entonces, ver esta valentía creo que nos inspira a reconocer nuestras ventajas, nuestras, ¿cómo se puede decir? Nuestros dones que nos dio Dios como mujeres, nuestros talentos como mujeres, que cada una tiene uno más desarrollado que otro, la sensibilidad, la pureza, la persistencia, y desarrollarlas en nuestro día a día y no dejarnos llevar por la corriente de que somos las víctimas, porque lo vimos en toda esta historia, a pesar de que no niego que hubo mujeres víctimas en la cristiandad y con historias muy fuertes, siempre buscaron seguir adelante y fuertes a su convicción, a Dios y a la patria. Bueno, pues quedémonos con esto. Las mujeres han sido protagonistas de la transformación de este país. Las mujeres han sido valientes y creativas. Las mujeres católicas han sabido responder a las circunstancias en las que les demanda su participación activa en la defensa de la libertad, en la construcción de un mejor país. Siempre se han ocupado de otras mujeres. Lo han hecho a veces en épocas distintas, de forma más activa o menos activa, pero claramente lo han hecho bien. Lo han hecho de una forma que es verdaderamente significativa y de una forma que solo las mujeres pueden hacerlo, es decir, con esos dones peculiares, particulares que tiene la mujer por su naturaleza, la ternura, el amor, la bondad, ¿no? La sensibilidad, la maternidad, el cuidado maternal del otro, sea su hermano, sea su padre, sea su hijo, sea su amigo, sea su esposo, ¿no? La mujer, donde quiera que está, educa porque esa es su naturaleza. Y en este momento nuestro país, que también sufre la violencia, que también pasa por un momento de enorme crueldad en la vida social. ¿Quién ha sido, sino la mujer, la protagonista del llamado, del clamor social para detener la violencia? Piensa en las madres buscadoras. Son las nuevas Brigadas de Juana de Arco. Son mujeres valientes. Muy valientes, porque el compromiso y el sacrificio que implica buscar a tus hijos a pesar de y a los todo, de otros, porque no buscan los suyos solamente. Son un grupo. Son un grupo que se suma de forma solidaria a buscar a las víctimas de la desaparición forzada, y lo hacen de forma creativa, de forma valiente, de forma con una sensibilidad que nos ha faltado a muchos. Y contra monstruos muy, muy grandes. Y contra verdaderas amenazas a su vida y a su integridad. Cierro con esto. México es un país que tiene el regalo divino del retrato y la presencia de la Madre de Dios. Pensemos en esto. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Esa pregunta debe estar presente en todos los momentos de oscuridad de este país. Y luego recordemos la promesa de nuestra Madre, la Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe. Quiero que se me construya una casita sagrada para sanar todos los dolores.
para limpiar las lágrimas, para consolar a nuestro pueblo. Que las mujeres de este país no pierdan de vista que comparten esa vocación de sanar, de soportar, de consolar, de maternar a todo el pueblo mexicano. Hoy, en estos tiempos de crueldad, de violencia, de injusticia, de desasosiego, de oscuridad, de corrupción, sí necesitamos a las mujeres, pero necesitamos a las mujeres seguras de su naturaleza, de su identidad, de su misión, para poder transformar este país de una mejor manera, ¿no? Con osadía cristiana. Con osadía cristiana. Bueno, pues gracias a todos. Este ha sido nuestro segundo episodio de Osadía Cristiana. Esperemos que haya sido o hayamos podido establecer un diálogo, un momento de conversación interesante para todos ustedes. Y Ángela, pues emocionado ya de este segundo episodio. Sí, vamos por un tercero. Estuvo muy bueno este episodio para recapitular toda esa información desconocida. Bueno, pues nos vemos en YouTube, nos vemos en Spotify. Búsquenos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram. En Instagram. Estamos como Osadía Cristiana MX para que ahí nos sigan. Y bueno, un último comercial. Dentro de la literatura que hemos ido desarrollando dentro de este proyecto de Osadía Cristiana, de la editorial Los Cristeros MX, está un libro particular que es La misión de la mujer, que son todos los textos escritos o los discursos del beato Anacleto González Flores, para que ustedes conozcan esta perspectiva católica sobre la misión de la mujer. Sí. Nos vemos pronto, la próxima quincena, con un nuevo episodio de Osadía Cristiana. Sí, hasta pronto. Esto fue Osadía Cristiana.